Ahí Hola, estamos. sí, Hola. sí, sí. Bien. Hola. Mariela, ¿no estás por ahí? Sí, estoy acá. Muy bien. Bueno, bienvenida. Gracias. Gracias por tener ganas de participar. Sí, ¿me conoces? Un poco sobre biodescodificación, ¿tienes ideas sobre el tema? Sí, algo sé. Sí, sí. Algo Estoy sabes. alta. Sí. Perfecto. Bueno, a los demás los voy a mutear a todos. La idea de esto era transmitir en paralelo, como estamos hablando acá, por YouTube. Tengo un canal de YouTube, luego aprovechamos ya para de paso, si no lo tienes, te puedes ir al canal, a suscribirte y demás. Ya somos más de 2000 personas que estamos aprendiendo sobre biodescodificación. Luego te mando la info para que puedas estar ahí al pendiente de las cositas que vamos haciendo. De paso, a las personas que luego van a ver esto también, les pedimos que se suscriban, que compartan, que comenten lo que vayan sintiendo, experimentando a lo largo de esta charla. Como sabes, las decodificaciones en directo, y si no sabes te lo comento ahora, como para que tengas ahí un pantallazo del tema. Estamos aquí compartiendo, bueno, una sala de Zoom, donde la idea es que más pase el tiempo, más personas vayan viniendo, vayan participando. Estás invitada a participar de las próximas ediciones, a seguir participando de estos encuentros. La idea siempre es sanar, siempre es encontrar cuáles son los conflictos emocionales detrás de nuestras enfermedades, y para eso tiene que haber como una especie de apertura, de diálogo, de querer profundizar en el interior. Ahí es como que vamos viendo cómo las cosas van a ir mejorando, cómo los síntomas empiezan a sanar, y hay una mejor comprensión de la vida. Entonces, decirte que esto se está grabando, en tal caso lo vamos a compartir luego en YouTube, como para que otras personas también que estén interesadas en conocer el tema lo vean. Hay muchos videos, muchas decodificaciones en vivo de personas que van viniendo y que van participando de todas partes del mundo, como para poder dar su aporte, que otras personas también a través de la historia personal se sientan identificados, y todos vamos sanando, ¿no? A raíz de la historia de uno, todos vamos sanando. Así que sin más podemos comenzar. Hemos hablado un poco por mensaje. Me dijiste que tenías un tema con respecto a no poder dormir en la noche, ¿cierto? Sí, exactamente. Bien. Esto, bueno, me dijiste como que tampoco tenías preciso qué era porque no has consultado a un médico y tal, ¿no? Importante esto para vos y para todos los que de alguna manera quieran acercarse a este mundo de la biodescodificación. Siempre es importante tener un diagnóstico médico, ¿no? Porque a través del diagnóstico podemos identificar cuál es el conflicto preciso, cuál es el conflicto puntual detrás de la problemática que nos traes. Entonces está bueno tener el diagnóstico, pero igualmente algo vamos a encontrar, algo vamos a sacar positivo de esto. Entonces, preguntarte en principio, ¿cuándo empezó esto? ¿Cuándo notas que empieza este tema de no poder dormir en las noches, o que te cuesta dormir, y esa cuestión? ¿Cuándo notas que inició esto? Mm, lo que sí noto es que ponele, antes no me pasaba tan seguido, algunas veces, pero últimamente es como al estar en la cuarentena, es como que siento que no me despejo y es como que es más. Ok. Y entonces dices como que el inicio fue de esto en el proceso de iniciar esta cuarentena. Mm, sí. Anteriormente a esto, ¿nunca te había pasado de no poder dormir en la noche? ¿Nunca habías tenido un tema de este anterior a esta cuarentena? Sí, pero no era tan seguido, no era eh, todos los Ok, días casi. ok. Pero sí sientes o sí notas que te ha pasado. Sí. Perfecto. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a la primera vez, ¿sí? Puede ser que ahora se haya intensificado por la cuarentena, pero que se haya Ujú, intensificado quiere decir que ya antes había un inicio de algo. Entonces, para poder biodescodificar siempre es importante ir al inicio, ¿no? Al inicio ujú, de todo, como para desde ahí sanar de raíz, y que de alguna manera, si estás en cuarentena o no estás en cuarentena, ya esté como trabajado eso, o por lo menos charlado, o por lo menos ujú. consciente. Entonces, ¿cuándo puedes decir que empezó esto por primera vez? Que tú notas que
que tuviste un tema de no poder dormir o descansar en la noche? ¿Cuándo sientes que fue la primera vez que pasó? Mm. Creo que cuando tengo muchos pensamientos en mi mente, como que estoy todo el tiempo pensando más que nada. Ok, cuando tengo muchos pensamientos en mi mente, estoy mucho tiempo pensando. ¿Podrías decirme en tiempo cuándo fue la primera vez que te pasó esto? De no poder dormir en la noche. ¿Hace cuánto tiempo fue la primera vez que te pasó esto por primera vez? Mm. No estoy muy segura. Mm. A ver, no estás tan segura, dices. Sí, ¿Hay alguna, a ver, tú dices que antes de la cuarentena, ahora se intensificó, ¿cierto? sí. Si te parases a intentar conocer cuándo fue el inicio de todo, o por lo menos un acercamiento, un aproximado, cuándo fue que tú notas que has empezado con este tema de no poder dormir en la noche, o no poder descansar porque tienes muchos pensamientos encima. Mm. Cuando estoy preocupada, Está bien, cuando estás preocupada, pero me refiero a cuestión del tiempo. Si yo te del pregunto, tiempo. ¿cuándo empieza esto? ¿Cuándo empieza esto? ¿Cuándo notas que empieza esto? ¿Qué edad tenés vos cuando empieza esto? ¿Es en una edad hace mucho tiempo? ¿Es hace poco tiempo que notas que esto empezó? La cuarentena empezó hace unos 4 meses, ¿no? O sea que Mm. esto empieza en la cuarentena, me has comentado que no. Entonces, empieza antes de la cuarentena, ¿cuánto tiempo antes? ¿O años antes? Mm. No, yo creo que años antes. Años antes. ¿Recuerdas, Mm. tienes identificado en qué momento, qué edad tendrías cuando empieza? Mm. Cuando tenía 22 más o menos. Ok. Cuando tienes 22 años, perfecto. Más o menos cuando tienes 22 años empieza este tema de no poder dormir, ¿no? De no poder dormir bien porque sientes como que estás muy preocupada, muchos pensamientos por la cabeza y demás, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Contame, a ver, 22 años, que tú puedas recordar, lo primero que venga a tu cabeza, no hace falta pensar mucho, ¿no? Pero lo primero que puedas recordar, sentir, intuir con esto que me dices, ¿no? Muchos problemas, muchos pensamientos, mucha preocupación. ¿Qué es lo que pasa en tu vida con 22 años que te lleva como a estar en ese estado de preocupación, de muchos pensamientos, de muchos problemas? ¿Qué pasa en casa? Es decir, ¿hay algo que pase en casa? ¿Hay algo que pase en cuestiones laborales? ¿Algo que pase en cuestiones de pareja? ¿Hay algo que te exceda de preocupación? ¿Hay algo que pasa que te exceda de pensamientos en este momento de tu vida con 22 años? Cuando tenía los 22 años sí pasaban bastante cosas. Eh, A ver. no me acuerdo si bien en ese momento mis papás estaban divorciados ya o se estaban divorciando, mucho no me acuerdo, pero sí pasaba en el entorno familiar y tanto como en lo laboral también. Ok. O sea que en casa, digamos, podríamos decir que estaba como con un conflicto interno por esto de que mis padres se están divorciando y tú te preocupabas por eso. ¿Qué pasa contigo internamente por esa cuestión del divorcio? Am, en sí creo que más me preocupaba por mis hermanos, porque tengo dos hermanos más chicos.
Uno creo que en ese momento tendrá 7 más o menos y el más grande tendrá unos 12 o 13 por ahí. ¿Y qué te preocupaba de ellos? ¿Qué pensabas que les podría pasar? ¿O cuál era el miedo con respecto a tus hermanos? ¿Que no te dejaba descansar o que no te dejaba dormir o que de alguna manera te preocupaba, ¿no? Mm, Yo creo el que no lo vean a mi mamá. Si bien la relación de mi papá era mala, entonces por eso mismo. O sea, como que tenían que tener una parte de una contención. Como que se iban a quedar sin mamá, dices tú, de alguna manera, o sin tu papá, Sí, mi mamá. sin mamá. Bueno, ¿ves? Fíjate cómo al momento de recordar la experiencia te emocionas, te das cuenta, te viene la emoción. Se te siente en la voz, se te ve en el rostro. Es importante eso, porque de alguna manera sigue estando presente, por más que haya pasado el tiempo y hayas hecho otras cosas de tu vida. ¿Me explico? Es una cuestión que te ha dejado una marca interna. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Mm? Bien. Y por otro lado me dices que también había una preocupación o una cuestión de pensamientos con respecto al trabajo. ¿Qué me podrías decir que pasa a nivel laboral? Mm, A nivel laboral, y en ese momento estaba bien, pero estaba como que, en ese momento estaba trabajando en un local en Sí, Flores y como que había mucha presión de parte de los dueños. Y después de ahí, bueno, dejé de laburar y entré a trabajar en otro local. ok. Que después de ahí también entré a un local que era bastante tranquilo al principio, pero después se convirtió en un ambiente muy tóxico. Mm. ¿A qué le llamas? Vamos a definir un poquito esto, ¿no? ¿A qué le llamas ambiente tóxico y a qué relacionás esta cuestión del trabajo con mucha presión? O sea, ¿qué pasaba en uno y qué pasaba en otro que de alguna manera en ambos casos te sobrepreocupaba, te dejaba como pensando, como con ideas en la cabeza, ¿no? Mm. Tóxico porque ya a partir de los jefes, a todas las chicas vendedoras y también los chicos que trabajaban ahí, eh, lo, lo trataban así nomás. Mm, Eh, no habían palabras eh, buenas, digamos. ok. ¿No había palabras buenas o había un trato así nomás? ¿Podríamos Mm. profundizar un poquito en esa cuestión? Es decir, ¿de qué manera tú notabas que las trataban o te trataban también incluso? Y cómo era ese diálogo de no tener Y palabras porque, buenas? ¿Qué palabras esperabas como tener y no habían en ese trabajo? claro, lo que sí era que a partir de que se entraba, la mayoría eran insultos, ya desde los jefes, tanto en ese local y después en el otro local, eh, al principio no, pero cuando fueron entrando muchos encargados, era como que al estar en cargo, cuando me pusieron a cargo en un local, en la parte de depósito, en donde tenía que acomodar un montón de cosas, mantener todo en orden, siempre había como una presión hacia mí, Mm, como que sentía que era específicamente hacia mí. Es como que me exigían quizás alguna vez más de lo que yo podía dar y así mismo yo también, como que bueno, tengo que hacer esto sí o sí para hoy, porque si no me van a venir a decir que no hiciste esto, no hiciste aquello y por qué, que esto, que el otro. ok. O sea, que era una presión por tu trabajo, una exigencia frente a lo que tú sientes que podías dar que no podías, incluso esa exigencia del entorno te hacía autoexigirte a ti misma sabiendo que no llegabas, ¿cierto? Mm. Mm. Aparte también de lo que pasaba en casa en ese entorno conflictivo, ¿cierto? Por miedo a tus hermanos,
por las disputas entre tus padres. O sea que, fíjate que el contexto de inicio de tu problemática de no poder dormir tiene sentido. ¿Me explico? Porque de alguna manera el estado de alerta es ¿cierto? Tú no puedes cerrar un ojo porque para tu inconsciente biológico, sí, me refiero a inconsciente biológico a esa parte nuestra que es un animal, que todavía se queda con rastros de nuestra historia evolutiva de hace millones de años. Entonces, este inconsciente biológico siente que está en una constante situación de amenaza, ya sea por parte del entorno familiar, porque papá o se puede ir o mamá se puede ir, los niños se van a quedar sin mamá, sin papá, ¿qué hago con todo esto? Y por otro lado, la presión, la exigencia del trabajo, donde tampoco estoy en un entorno cómodo, donde siento que toxicidad y presión. Y claro, esta situación me lleva a mí a estar alerta durante la noche por si acaso alguien me quiere atacar, ¿me explico? Por si acaso algo me puede tomar desprevenida, por si acaso alguien me quiere lastimar. ¿Me seguís lo que te digo? Sí. ¿Mm? Incluso tiene que ver con esto de que justamente los pensamientos, la preocupación se queda en el cuerpo. Se queda en el cuerpo porque si hay preocupación y hay sentido de amenaza y hay sentido de peligro, no me puedo dormir. ¿Sí? Es como que si un animalito en la selva se acuesta a dormir rodeado de lobos, ¿sí? Imposible. Tiene que estar atento y despierto porque al más mínimo movimiento del lobo, el conejo tiene que salir corriendo. Entonces, ese es el contexto como de la situación que me contaste. ¿Te das cuenta? Está rodeada de un entorno que para tu inconsciente personal y biológico es como demasiado, ¿no? Demasiada presión, demasiada exigencia, miedo por parte de mis hermanos, ¿ves? Ahora, fíjate, ¿no? Porque eso, ¿qué edad tienes ahora? Ahora tengo 25. Ahora tienes 25, o sea que de esa vez pasaron ya 3 años, ¿sí? Y notas que ahora hay como una intensificación de ese tema porque notas que no puedes dormir, que no descansas y tal, ¿no? Puede ser que al momento de intensificarse esa cuestión que tú me dijiste que fue por el inicio de la cuarentena, puede ser que haya algún cierto patrón que se repita de lo que me acabas de contar los 22, ahora los 25. Puede ser que de alguna manera haya aumentado o la exigencia del entorno, o la presión, o el miedo de alguna persona querida dentro de tu entorno, de que le pase algo o tal. Si bien ahora no vivo con mi familia, vivo con mi tía, pero el estar en constante comunicación con mi mamá y a veces con mis hermanos es como que me preocupa mucho a veces. Entonces viene por ahí, por la preocupación de tus hermanos y tu mamá. Sí. Vale, notas que tiene que relación con esto que me contabas de los 22, del posible divorcio y lo que les puede pasar a ellos. Si bien ya se divorciaron, pero siempre hay como una disputa entre los dos, o sea, como que no se hablan, pero en el medio están mis hermanos. Y al ser Correcto. la mayor es como que estoy pendiente, qué pasa, qué esto, qué el otro. Bueno, ¿ves? Ahí tienes el origen de tu tema. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Sí? Ahí está. ¿Ves? Tiene que ver con esa sobrepreocupación, sobreprotección de, por ser la hermana mayor, tener un rol que te lo has asignado tú misma, ¿cierto? A ese rol de sobreproteger o sobrecuidar o estar pendiente de mi madre, de mis hermanos, para que ellos estén bien. ¿Me explico lo que quiero decir? Pero esa sobreprotección y ese sobrecuidado se te queda en la cabeza. Me explico. Se te queda en la cabeza siempre dando vuelta al pensamiento y la idea de cuál va a ser la mejor solución para ellos, ¿sí? O cuál debería ser la mejor solución para ellos, o cómo deberían de actuar mejor ellos para tal, ¿no? Entonces, esa situación ahí, por un miedo imaginario que puede ser, a mis hermanos les puede pasar esto, a mi mamá le puede pasar lo otro, yo debería de estar ahí para cuidar, o para hacer esto, para hacer lo otro, ese miedo imaginario a que les pase algo, para el inconsciente es un miedo real. ¿Me explico? Es decir,
Estoy pensando que estoy rodeado en un entorno de lobos, mi inconsciente lo vivencia de la misma manera como si estuviese rodeado de lobos. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Sí. Entonces, te voy a hacer una pregunta muy simple, vamos a ir cerrando porque la idea de estas charlas es que duren unos 30 minutos como para que entendamos cuál es la lógica del síntoma. Luego se puede profundizar, hay un montón de dimensiones para trabajar que tienen que ver tanto con tu historia personal, con el árbol genealógico, con la vida de tu mamá durante el embarazo, porque también son experiencias que marcan a que yo tenga una vida determinada. Pero para cerrar, ¿no? Para concluir, ¿qué te gustaría hacer con esto? Te das cuenta de esto, ¿no? Te das cuenta de que por ahí puede venir la problemática. Si te remontas a tus 22 años, en esta temática de tus hermanos, de tu mamá, de tu papá, ¿cómo te gustaría actuar? ¿Cómo te gustaría sentirte? Me gustaría sentirme un poco más como aliviada y tranquila. Ok, aliviada y tranquila, perfecto. Contame, ¿cuándo es que tú te sientes aliviada y tranquila? ¿Qué haces para sentirte aliviada y tranquila? ¿O qué es lo que más te gusta hacer que te lleva a ese estado de alivio y de tranquilidad? Mm, Ir a caminar. Ir a caminar, perfecto. ¿Eso te da tranquilidad, te da alivio? Muy bien. Quiero que de alguna manera, si puedes conectarte con esa caminata, cierres los ojos, unos instantes nada más, como para sentir internamente esa sensación que se siente por estar caminando, esa sensación de alivio, esa sensación de tranquilidad. ¿Sí? ¿Lo puedes sentir mientras te estoy comentando esto? Sí. Bien. Fíjate que delante tuyo aparece en esa caminata, aparece Mariela de 22 años. Aparece Mariela de 22 años, toda confundida, toda preocupada, con miedo de que a los demás les pase algo, con una exigencia por su trabajo, con una presión por otro lado, y tú te la cruzas ahí en la calle, con esa tranquilidad y con ese alivio. De alguna manera se lo tienes que transmitir, se lo tienes que pasar, porque es lo que está necesitando ella. ¿Cómo harías? ¿Qué le dirías o qué harías para transmitirle esa sensación de alivio y de tranquilidad? Mm, La abrazaría. Muy bien, entonces cierra los ojos, observa que está ahí delante tuyo y dale un abrazo fuerte. Quiero verte dándole ese abrazo fuerte con tus brazos a esta Mariela que está ahí delante hasta hacerla sentir tranquila y aliviada. Cuando estés, me avisas. Muy bien. ¿Cómo te sientes ahora? Siento como que se me fue un peso de encima. Sí, ¿no? Muy bien. Y ahí está la clave de tu proceso de transformación. Explorar más esa tranquilidad y ese alivio que tiene que ver con lo que estás buscando para con tu familia y para con las situaciones en tu vida, ¿no? Ya es hora de quitarnos la mochila de ser la encargada de los demás. ¿Sí me explico? Sí. Ese proceso de pensar y de reflexionar sobre esta idea es propiamente tuyo. ¿Quiero realmente sacarme este peso? ¿Quiero realmente quitarme este rol el cual fui asignada o el cual yo misma me asigné de cuidadora, de preocupadora? ¿O quiero seguir manteniéndolo a consecuencia de estar constantemente pensando en el bienestar del otro, no pudiendo descansar? ¿Mm? Entonces, esta es una reflexión interna que te invito a hacer en estos días y por aquí nosotros damos como por cerrada esta primera conversación, este primer acercamiento a esto que es la biodescodificación. Me gustaría escucharte como para cerrar. ¿Qué te ha parecido? ¿O cómo has
transitado esa experiencia desde que iniciamos la charla hasta ahora? Me sentí cómoda, siento que me saqué algo de encima que lo tenía guardado, que no lo hablaba con nadie, y me gustó, estuvo bueno. Bueno, gracias. Gracias por estar ahí, por estar presente. Entiendo que por lo que me has dicho ya tenías una información de la biodecodificación, así que seguramente esto te haya llevado más internamente, que es lo que se pretende a través de este espacio. Estás invitada a seguir participando de este tipo de encuentros. Hoy lo pasamos para viernes, pero siempre estamos los miércoles. Los miércoles de 3 de la tarde a 3:30, un ratito como para encontrarnos, para que otras personas puedan asistir, puedan contar su historia, podamos profundizar, podamos sanar y ir viendo las claves para la transformación personal. Así que estás invitada a seguirme, está aquí, luego te va a aparecer por YouTube y todo como para que te suscribas y lo vuelves a ver ahí por YouTube. Por aquí algún videito sugerido para que sigas ahí estando presente en este canal. Bueno, sin más, gracias, agradecerte por estar aquí, a todos los que están mirando esta transmisión y luego los que van a YouTube, y nos encontraremos nuevamente el miércoles. Gracias. Muchas gracias a vos.